Se quiere tender una tubería desde el punto A la orilla de un río de 4 kilómetros de ancho hasta el punto B, situado a 5 kilómetros aguas abajo, del otro lado del río. Vea la figura. Si el costo por kilómetro de tubería en tierra es la mitad del costo por kilómetro en el agua, encuentre cómo debe tenderse la tubería para que el costo total sea mínimo. Se trata de un punto A. Que está a la orilla de un río. Este es el río. Acá está un punto B. El río tiene 4 kilómetros de ancho. Si trazamos una línea de este modo, perpendicular a la orilla del río, la distancia desde aquí hasta el punto B es de 5 kilómetros. Este punto B está aguas abajo, o sea, el río fluye así. Se quiere tender una tubería que vaya desde A hasta B. Si se quiere tender la tubería, es bastante obvio que si se quiere ir de un punto a otro en el mismo medio, imagínense que queremos ir de este punto a este punto y estamos en el mismo medio, por ejemplo tierra, la tubería menos costosa sería la que iría en forma de línea recta, porque una tubería así tiene mayor longitud, cuesta más, eso es obvio. También así, entonces dentro del mismo medio la tubería tendría que ser una línea recta que una los dos puntos, esto en tierra o también en el agua, pero el mismo medio. Entonces no conviene tender la tubería así y así, tendría que ser así, una línea recta que una los puntos. En ese caso, pues aquí la tubería se tendería nada más en el agua. Si unimos directamente A y B por medio de una línea recta y eso representa la tubería, entonces así nada más pondríamos tubería en el agua. Pero resulta que tender tubería en tierra cuesta la mitad que tenderla en el agua, entonces tenemos que considerar eso. Podríamos tender la tubería así, luego avanzar por tierra, o bien así, hasta aquí. Este punto está a 5 kilómetros de A, de acuerdo con esto. Luego avanzar así, ir sobre tierra hasta un punto por aquí y luego así. También podríamos, por ejemplo, avanzar hasta un punto por aquí, por tierra, y luego avanzar así por agua, en línea recta por tierra y luego en línea recta por agua. O podríamos tender la tubería así, avanzar por agua hasta un punto por aquí y luego por tierra hasta B. Hay muchas posibilidades. Vamos a imaginarnos que tendemos la tubería
por tierra hasta un cierto punto por aquí. Vamos a llamar este punto C. Y luego avanzamos por agua en línea recta hasta B. Línea recta, línea recta. Si a la distancia desde A hasta C le llamamos X, X a la distancia desde aquí hasta aquí, cuando X valga 0, C coincide con A. Y la tubería se tendería desde aquí hasta aquí, desde A hasta B, en línea recta. Ahora, si X vale 5, entonces tendríamos una tubería por tierra hasta un punto por aquí que está a 5 kilómetros de A, en línea recta. Está a la misma altura que B. Y luego avanzaríamos así. Si trazamos la tubería así, entonces X vale 5. Es bastante obvio que X va de 0 a 5. Porque no nos conviene que la tubería vaya para allá y luego avanzamos así. Eso es gastar demasiada tubería. Tampoco nos conviene que vaya así la tubería y luego para acá. Entonces X va desde 0 hasta 5. Queremos cómo debe tenderse la tubería para que el costo total sea mínimo, que nos cueste menos. Sabemos que en tierra por kilómetro cuesta la mitad la tubería que tenderla por agua. El costo total de tender la tubería sería el costo de tenderla por tierra más el costo de tender la tubería por agua. El problema dice que el costo por kilómetro de la tubería en tierra es la mitad de el costo por kilómetro en agua. Vamos a llamar U al costo por kilómetro en agua. El costo por kilómetro de tender la tubería en agua. ¿Cuánto nos cuesta un kilómetro de tubería en agua? ¿Cuánto es CT? Es el costo de toda la tubería que se utiliza en tierra, que se tiende en tierra. CT sería ¿cuánto cuesta un kilómetro de tubería en agua? U. ¿Cuánto cuesta un kilómetro de tubería en tierra? La mitad, o sea, un medio de U. Esto es un kilómetro de tubería. Si tendemos la tubería desde A hasta C y son X kilómetros, ¿cuánto cuesta tender la tubería desde A hasta C? Si un kilómetro cuesta un medio U, sería un medio U por la cantidad de kilómetros. Sería un medio U por X. Esto es el costo de la tubería por tierra. Ahora, el costo de la tubería por agua. Sabemos que un kilómetro de tubería en agua
respuesta U. ¿Cuántos kilómetros hay desde aquí hasta aquí, de C a B? Debemos multiplicar U por los kilómetros que hay desde C hasta B para saber el costo de tender la tubería de C a B, que es tubería en agua. Entonces, ¿cuántos kilómetros se tienen de C a B? Aquí se tiene un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Queremos la longitud de la línea desde C hasta B. Nosotros sabemos que la distancia desde aquí hasta aquí es 4 kilómetros. Entonces desde aquí hasta aquí es 4 kilómetros. No le voy a poner kilómetros. ¿Cuál es la distancia desde C hasta este punto? Vamos a llamarle D a este punto. ¿Cuál es la distancia desde C hasta D? Pues, en términos de X, si la distancia desde A hasta D es 5 kilómetros, la distancia desde C hasta D sería 5 menos X. Vamos a ponerlo aquí. 5 menos X es la longitud del segmento de recta desde aquí hasta aquí, de C a D. Nosotros queremos cuál es la longitud de C a B. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ya lo dijimos. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular Y, que es la distancia desde C hasta B, en términos de X, porque Y es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, de este. Y sería, lo voy a poner acá, aquí lo voy a poner, Y sería la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado, sería 5 menos X al cuadrado más este cateto al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Esto es 16. Entonces, esto es la distancia desde C hasta B. Estamos calculando cuál es el costo de tender la tubería en agua. Dijimos que U es el costo de 1 kilómetro de tubería en agua, pero son Y kilómetros. Entonces multiplicamos U por Y, pero Y es esto, o sea, CA sería U por Y, sería U por esto, que es la raíz de 5 menos X al cuadrado más 16. 4 al cuadrado es 16. Ya tengo CT en términos de X y CA en términos de X. Claro, también va la U ahí, pero la U es una constante, desconocida pero constante. Ahora sumamos CT y CA para tener C en términos de X. C quedaría así. CT, que es 1 medio de U por X, más CA, que es U por la raíz. C es una función de X, es el costo total de la tubería. No decimos que C sea una función de U porque U es una constante. C es una función de X. Y ya averiguamos ahorita que los valores que X puede tomar van desde 0 hasta 5. Entonces se tiene una función de X
definida en un intervalo cerrado. Vamos a estudiar la continuidad de esta función de x. Un medio de u por x es una función lineal que es continua en todos los números reales, también continua aquí, en este intervalo cerrado. Ahora, esta raíz, esta es una constante. La raíz es una función continua en su dominio, que es el conjunto de valores que puede tomar la x. ¿Qué valores puede tomar la x ahí? Para que la raíz se pueda calcular. Para que la raíz se pueda calcular, 5 menos x al cuadrado más 16 es mayor o igual que 0. Eso debe cumplirse. O sea que 5 menos x al cuadrado debe ser mayor o igual que menos 16. ¿5 menos x al cuadrado es un cuadrado y esto es una cantidad o cero o positiva? Dice aquí que esta cantidad que es positiva o cero es mayor o igual que una cantidad negativa. Eso siempre se cumple. Siempre una cantidad positiva o cero es mayor o igual que una cantidad negativa, que es menos 16. Quiere decir que esta desigualdad, o sea, esta se cumple para cualquier valor de x. Entonces la raíz cuadrada se puede calcular para cualquier valor de x. La raíz es por lo tanto una función continua para cualquier valor de x. Entonces también es continua en este intervalo cerrado. Tenemos pues la suma de esta función que es continua aquí y de esta función que es continua aquí. La suma es una función continua en este intervalo. Esa suma es c. Entonces c es una función continua en este intervalo cerrado. Tenemos una función continua definida en un intervalo cerrado y disponemos de un procedimiento para encontrar el máximo absoluto y el mínimo absoluto de una función continua definida en un intervalo cerrado. Vamos a aplicar ese procedimiento. Para aplicarlo ocupamos los números críticos. Para encontrar los números críticos vamos a derivar c. Vamos a obtener c'. La derivada de un medio ux sería un medio u. Es una constante por x. Sería la constante por 1, que es la derivada de x. Un medio de u. Más, ahora esta constante por la derivada de esa raíz cuadrada sería la constante por la derivada de la raíz. La derivada de la raíz es un cociente, dos raíces abajo, y arriba la derivada del subradical, que sería 2 por 5 menos x a la 1 por la derivada de 5 menos x, que es menos 1, lo voy a poner acá, más la derivada de 16, que es 0, no lo pongo. Aquí se puede cancelar este 2 con este 2. Voy a sacar como un denominador. C' queda como antes de sacar como un denominador, voy a factorizar u, ya que está aquí y aquí también. ¿Cuál sería el común denominador? Sería esta raíz por este 2, dos raíces. Acá arriba lo que va es lo siguiente: 2 raíces entre 2, me queda una raíz. Por 1 queda la raíz, ya que u se factorizó. Raíz de 5 menos x al cuadrado
más 16. Ahora aquí, esta u se factorizó. Queda este menos, por más es menos. Ahora, 2 raíces entre esta raíz, ya que el 2 se eliminó, me queda el 2 por 5 menos x. Queda 2 por 5 menos x. Esa es la derivada. La voy a igualar con 0. Ahora resolvemos esta ecuación. Vamos a encontrar los valores de x para los cuales esta fracción es 0. Esta u pues nunca es 0. Suponemos que el costo no es 0. Es una constante que no es 0. La fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. O sea, el numerador es 0. La raíz es 5 menos x al cuadrado más 16 menos 2 por 5 menos x es 0. Voy a pasar este término para acá. Queda la raíz esto es igual a 2 por 5 menos x. Pasa el término cambiándole este signo. Ahora voy a elevar al cuadrado. Debo acordarme que cuando elevo al cuadrado, al resolver una ecuación, se puede introducir valores de la variable que no son soluciones. Elevo al cuadrado. Aquí y acá también. Esta raíz se cancela con este cuadrado y me queda el subradical. Queda 5 menos x al cuadrado más 16. Aquí 2 al cuadrado es 4 y queda el binomio al cuadrado. Lo voy a dejar así, sin desarrollar. Este binomio es el mismo que este. Lo voy a pasar a restar para acá para juntar con este. Acá queda el 16. Aquí es 4. Y este pasa para acá con signo negativo. Estos los junto, ya que son términos semejantes. 16 es igual a 3 por 5 menos x al cuadrado. Este 3 lo paso a dividir, queda 16 entre 3 es igual a 5 menos x al cuadrado. Ese cuadrado lo paso para acá como raíz cuadrada. Queda raíz cuadrada de 16 entre raíz cuadrada de 3. De una vez separo. Raíz arriba y raíz abajo. Esto es igual a 5 menos x. Debo entender que cuando paso este cuadrado para acá como raíz, sería más menos raíz cuadrada. Aquí sería más menos 4 entre raíz cuadrada de 3. Esto es 5 menos x. O 5 menos x es más menos 4 entre raíz cuadrada de 3. Luego esta ecuación la multiplico por menos 1 para que esta x quede con signo positivo. Menos 1 por 5 es menos 5 más x, porque menos x por menos 1 es más x. Y acá queda esto por menos 1, pues queda lo mismo. Sería menos más 4 entre raíz cuadrada de 3 o más menos 4 entre raíz cuadrada de 3. Da igual, ponerlo así o ponerle menos más 4 entre raíz cuadrada de 3.
Este es igual. Ahora este menos 5 lo paso de este lado como 5, lo paso a sumar. Me queda 5 más menos 4 entre raíz cuadrada de 3. Aquí se obtienen dos valores de x. ¿Cuáles serían? Prendemos la calculadora. Es 5 más 4 entre raíz cuadrada de 3. 5 más 4 entre raíz cuadrada de 3. Eso es 7.3. Pero 7.3 queda fuera de este intervalo. Lo desechamos, no lo vamos a poner aquí siquiera. Ahora con el negativo, ahí le voy a cambiar. Es 5 menos 4 entre raíz cuadrada de 3. 2.69. Eso sí está dentro de este intervalo. Me quedo entonces con 5 menos 4 entre raíz cuadrada de 3, que aproximadamente es 2.69, 0 y más números. Por cierto, voy a introducir ese valor en la memoria X, por si lo ocupo después. Ahí está. Ahora, este valor anula el numerador de la derivada y el denominador debe ser distinto de 0. ¿Lo es? Sí lo es, porque el denominador de la derivada nunca es 0. En el subradical tenemos una suma de cuadrados. Si a 16 le sumo esto, el subradical nunca es 0. Entonces, todo el denominador no es 0. Por lo tanto, no es 0 para este valor. Entonces, para este valor tenemos 0 entre un número distinto de 0, y eso es 0. O sea que la derivada es 0 para este valor de x. Este valor de x es un número crítico. Pues resulta que para ese valor de x, que se encuentra aquí en este intervalo, se puede poner aquí el valor y nos da un valor para c. Entonces sí es un número crítico. No hay más números críticos, no hay valores de x para los que la derivada no existe. La derivada no existe, aquí se tiene la derivada, cuando el denominador es 0, pero el denominador no es 0 para ningún valor de x. Entonces la derivada siempre existe para cualquier valor de x. Entonces también existe para cualquier valor de x de aquí. Por lo tanto, no hay más números críticos, únicamente este. Este es un número crítico. Este sería, que sería el único. Ahora vamos a averiguar para qué valor de x se tiene el menor valor de c. Para eso vamos a sustituir los extremos de este intervalo cerrado y este número crítico aquí. Vamos a hacer esto acá. Vamos a obtener c de 0, c de 5 y c de este valor. C de 0, ¿cuánto es? Aquí se pone 0, este término se anula. Aquí también se pone 0, queda aquí 5 al cuadrado, que es 25, más 16. Son 35, 41. Es raíz cuadrada de 41 por u. Este término se anula, ya dijimos. Raíz cuadrada de 41 por u.
raíz cuadrada de 41 es 6.4. ¿Se puede ver? Eso por u. 6.40, 3 y más números por u. Ahora c de 5. Aquí sería 5 medios por u. Y aquí, ¿cuánto sería? Es 5 menos 5, 0 al cuadrado, 0 más 16, 16. Raíz cuadrada de 16, 4. 4 por u, 4u. 5 medios de u más 4u, ¿cuánto es? 4 es 8 medios, más 5 medios son 13 medios. Esto es 13 medios de u. ¿Cuánto es 13 medios? Son 6.5 de u. Eso es c de 5. Ahora c de este valor, el número crítico. C de, voy a poner en decimal aquí para ocupar menos espacio. ¿Cuánto es? Voy a aprovechar que tengo este valor en la memoria X. Sería 1 medio por el valor. La u la voy a poner acá, o sea, voy a imaginar que está factorizada. 1 medio por X sería 1 medio por lo que está en la memoria X. 0.5 por X, que es alfa X. Más. Ahora la raíz. Imaginamos que la u está factorizada. La raíz cuadrada abro otro paréntesis para poner 5 menos x, 5 menos alfa x, cierro, elevo al cuadrado, más 16, cierro. En la grabación original no se alcanza a ver la expresión que tecleamos, pero ahí la tenemos. Es 0.5 por x más raíz cuadrada, se abren dos paréntesis, 5 menos x al cuadrado, más 16, se cierra paréntesis, luego se oprime igual y ahí obtenemos 5.96 y más números. Es 5.96 por u. ¿Cuál es el menor valor de C? Obviamente el menor valor de C se obtiene aquí. 5.964 por u. Es menor que 6.5u y que 6.403u. Entonces, C es mínima o mínimo. El costo es mínimo en x igual a 5 menos 4 entre raíz cuadrada de 3. Nos queda expresar la respuesta. Ya tenemos el valor de x para el que se tiene el menor costo de tender la tubería. La respuesta la vamos a poner en esta parte. Vamos a borrar esto. Vamos a poner la respuesta en forma de figura.
tenemos el río, aquí está el punto A, acá está el punto B, X, este valor, 2.69 kilómetros, vamos a llamarle C a esto, al punto este. La distancia desde aquí hasta aquí es esta, que exactamente es esta, 5 menos 4 entre raíz cuadrada de 3 kilómetros. La distancia que debe haber desde aquí hasta aquí. La tubería debe ir por tierra, iría así, por la orilla del río, y luego avanzamos en línea recta desde C hasta B. A partir de... Se puede calcular cuánto vale Y. Se puede calcular la longitud de la tubería aquí. Aquí borramos donde estaba Y, pero Y aquí está también. Es esto. Entonces Y la vamos a calcular. La vamos a calcular acá. Y sería lo que vale esa raíz. Lo voy a hacer con la calculadora. Y se puede calcular con la calculadora. Ahí tenemos la expresión que ahorita tecleamos. Por cierto que la raíz que buscamos, que es esta, ahí se tiene, véala. Le sobra esta parte. Nosotros queremos nada más la raíz. Vamos a borrarle 0.5x y el más. Situamos ahí y oprimimos del. Ahí está, igual. 4.618 son kilómetros. O sea que la distancia desde aquí hasta aquí es 4.61 kilómetros. Ya sabemos que esto mide 2.69 kilómetros. Pues esta tubería mide 4.61 y más números kilómetros. Esta sería la respuesta del problema. La tubería se tendería así. También puede tenderse la tubería así, desde el punto A hasta un punto por aquí, luego avanzar para acá. De tal forma que este punto, que vamos a llamarle E, ya que aquí le llamamos D a este punto E, la distancia desde B hasta E sería esta misma distancia, 2.69. Se puede tender la tubería desde A hasta E y luego avanzar esta cantidad de kilómetros desde E hasta B. Es otra forma que se tiene de tender la tubería. Esa forma es equivalente a esta, porque se gasta lo mismo. La tubería desde A hasta C por tierra es la misma que desde E hasta B por tierra. 2.69 kilómetros. Por agua así, desde C hasta B son 4.61 kilómetros y desde A hasta E también serían 4.61 kilómetros. Entonces lo que se debería hacer es medir desde B hasta acá esta cantidad de kilómetros y que ahí llegue la tubería que va en línea recta desde A hasta E y luego avanzar por tierra así. Son
dos soluciones posibles, digamos. Esta es una y esta es otra. La voy a poner de azul. Esta sería otra solución del problema. Dos posibles soluciones. En ambas se tiene costo mínimo. Se tienden los mismos kilómetros tanto por tierra como por agua en ambas soluciones.